Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1, verso 18. Allí empezamos. Mateo capítulo 1, verso 18. Mateo capítulo 1, verso 18. La Biblia dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En una cultura como la nuestra, donde se celebra Navidad, no basado en lo que la palabra de Dios dice, sino en lo que el ser humano determina y decide de acuerdo a sus conveniencias, de acuerdo a su conveniencia. Es importante que nosotros podamos siempre volver a la palabra de Dios y entender claramente lo que significa Navidad, para que cuando nosotros celebramos Navidad en nuestras reuniones, en nuestras celebraciones, en pocos días más, nosotros no dejemos de perder el significado de la Navidad y nosotros organicemos nuestras reuniones y nuestras comidas y todo lo que vamos a hacer poniéndole a Dios en primer lugar con un enfoque claro de lo que la palabra de Dios dice. Para esto tenemos este texto que acabamos de leer, donde podemos observar que la Navidad, la celebración de la Navidad, se centra en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta no es una fiesta de Papá Noel. Y nosotros debemos tener cuidado con dejarnos llevar por el medio y darle el lugar y el centro de nuestra celebración navideña a Cristo. En el texto se menciona dos nombres de el Hijo de Dios. El primero de ellos es Jesús. En el verso 21 nuevamente el texto dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, y nos da el significado de ese nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, ese es el significado de ese nombre. El judío, escuchando esto y entendiendo las implicaciones, debió sorprenderse, porque a lo largo del Antiguo Testamento la salvación era un rol exclusivo de Dios el Padre. Y Mateo
escribe un evangelio que está enfocado, que está dirigido a judíos. Aunque los evangelios pueden tener información que se repite en varios evangelios, cada uno de ellos tiene un propósito particular. El evangelio de Mateo es dirigido a judíos y todo lo que escribe Mateo va determinado de acuerdo a ese propósito. Y él dice que Jesús es el Salvador. A lo largo de cientos de años el Antiguo Testamento había repetido de manera constante que Dios el Padre es el Salvador del mundo. Y de pronto cuando Mateo escribe, él dice, es el Hijo de Dios quien es el Salvador del mundo. El ángel del Señor le ordena a José que el nombre que le van a poner a ese bebé es Jesús. Esta acción es hecha por José, el ángel le pide a él, no a María, le pide a él porque legalmente es el hijo de José, aunque nosotros sabemos que no es el hijo de José, pero legalmente él es el papá. Y por eso, por ese asunto legal, el ángel le dice a José, ponle a ese bebé Jesús, porque él salvará a su pueblo. El significado de Salvador, allí en la pantalla, significa rescatar, liberar, resguardar del peligro. Ese es el significado. Cuando nosotros pensamos en la palabra salvación, nosotros generalmente lo conectamos con el hecho de que nosotros un día recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal y al recibirle nosotros somos salvos. Vamos a pasar una eternidad con Él por ese acto, por esa decisión. Y aunque esto es cierto, ese significado en verdad es parcial, no está completo. Y allí en la pantalla usted puede observar la implicación de la palabra salvación. Este es el significado completo de la palabra salvación. Salvar implica quitarnos el castigo del pecado. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal, Él en la cruz de Calvario toma nuestro pecado, toma nuestro castigo. Nosotros ejercemos esa fe que Dios nos da para creer en Él como Salvador. Y en ese momento, cuando usted y yo somos salvos, se nos salva del castigo del pecado. Pero eso es una parte nomás del significado. Salvar significa salvarnos del poder del pecado. La persona, toda persona, o muchas personas, creen que son libres de tomar decisiones. Yo soy libre y yo hago lo que yo quiero. El ser humano cree que es libre. No es cierto. El ser humano está atado a una naturaleza pecaminosa. Y aunque nos creamos libres, nosotros en verdad pensamos, decidimos, actuamos, no por esa libertad que creemos que tenemos, sino por lo que determina nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros hacemos todo lo que nuestra naturaleza pecaminosa determina. Esa es nuestra realidad. Nosotros pecamos por naturaleza, actuamos de esa forma, así somos. Pensamos, decidimos, actuamos, vivimos de esa forma. Cuando Dios nos salva, en ese instante, no solo se nos quita el castigo del pecado que nosotros teníamos sobre nosotros, sino también ese poder que nuestra naturaleza pecaminosa tenía sobre nosotros para controlarnos y para promover en nuestra vida el pecado y acciones contrarias a la palabra de Dios. La vida de santidad no es el esfuerzo que usted realiza,
La vida de santidad está determinada porque en ese momento de salvación, Dios le quita el control a nuestra antigua naturaleza pecaminosa y ahora nosotros tenemos la libertad como creyentes de vivir una vida santa. Antes de Cristo eso no es posible. Usted puede decirle al incrédulo que se cree libre, deja una semana de pecar. No puede. Es incapaz de hacerlo. Porque la naturaleza pecaminosa es la que controla, no es libre. Es la naturaleza pecaminosa la que determina cómo piensa, cómo actúa, cómo se comporta. Esa era nuestra realidad. Cuando llegamos a Cristo y Él nos perdona, nos quita el castigo que nosotros nos merecíamos. No solo hace eso, sino que le quita el control a nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Y usted y yo, cuando vemos en nuestra vida que actuamos diferente, que actuamos de manera distinta, que podemos ver en nuestra vida ciertas acciones de una persona que vive en santidad, no somos nosotros. No es un asunto de voluntad, es un asunto de transformación. La naturaleza pecaminosa que continúa en nosotros, ahora cuando el Espíritu Santo está controlando nuestra vida, nosotros podemos vivir una vida santa y el control ya no tiene la naturaleza pecaminosa en nosotros. Y por eso podemos ver rasgos diferentes en nuestro comportamiento. Por eso podemos ver vidas santas en nosotros. Porque Dios nos salvó del poder del pecado. El pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Romanos 6. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Si eso es así, ¿por qué continuamos pecando? Es porque la naturaleza está allí todavía. Y cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, le cedemos otra vez el control a nuestro antiguo amo, la naturaleza pecaminosa. Pero cuando estamos conectados con el Señor y dependiendo del Espíritu Santo, nosotros podemos ver rasgos claros de santidad y de una vida diferente en nosotros. ¿Por qué? Porque Él no solo nos salvó del castigo del pecado, Él nos salvó del poder del pecado. La naturaleza pecaminosa ya no se enseñorea, ya no nos controla a nosotros. Eso es una realidad cuando nosotros estamos dependiendo día a día de la persona del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuando dejamos de depender de Él, otra vez la naturaleza pecaminosa toma el control. ¿Observas el privilegio? Somos salvos del poder del pecado. La palabra salvación incluye un tercer elemento: ser salvos de la presencia del pecado. Un día, cuando usted y yo estemos en su presencia, disfrutaremos el hecho de que el pecado ya no va a tener influencia en nuestra vida. Esa naturaleza pecaminosa que todavía nos mete en problemas, que todavía nos mete en dificultades, en ese momento será erradicada de nuestra vida y por primera vez y por la eternidad nosotros ya no seremos esclavos nunca más del pecado. Seremos salvos de la presencia del pecado. Así es que nosotros estamos disfrutando de esa salvación completa que tiene que ver del castigo del pecado. Estamos experimentando ese progreso de ser salvos del poder del pecado que nos va a tomar toda nuestra vida. Y cuando estemos en su presencia, disfrutaremos de la salvación de la presencia del pecado. Jesús, el Salvador, nos ha salvado de todo esto. Te ha salvado del castigo que tú y yo nos merecíamos.
del pecado. Tú y yo nos merecíamos pasar una eternidad en un lago de fuego y azufre. Ese era el pago correcto, ese era el pago que nos merecíamos como pecadores. Y Él nos salvó de eso. Nos merecíamos ser controlados por el pecado hasta el final. Y Él ha hecho una obra en nosotros. Nos merecíamos convivir con el pecado. Y Él nos ha salvado y lo disfrutaremos cuando estemos en su presencia. Nos ha salvado de la presencia del pecado. Jesús es el Salvador. Recuerda la implicación, en la pantalla ves la implicación de lo que significa el hecho de que Jesús sea nuestro Salvador. Si estás con otros creyentes en tu celebración de Navidad, agradécele por lo que Él ha hecho por ti y por lo que estás todavía por experimentar y recibir cuando estés en su presencia. Adórale, Él es tu Salvador. Y eso implica no solo ser salvo del castigo, sino ser salvo del poder del pecado, tener una vida diferente, no religiosa, una vida distinta, una vida de santidad, una vida que le da gloria a Él. Y al final, en su presencia, disfrutaremos de la ausencia del pecado en nuestra vida para siempre. Jesús es nuestro Salvador. En el pasaje que leímos, se le da otro nombre a Jesús. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Evangelio de Mateo tiene el propósito de demostrar que Jesucristo es el Mesías. Para poder Mateo demostrar eso, va a conectar lo que los judíos creían, en lo que los judíos creían, el Antiguo Testamento, con la persona de Jesús. Y por eso tú vas a observar el hecho de que Mateo cita el Antiguo Testamento muchas veces. Aquí tenemos la primera profecía que Mateo cita. La está citando de Isaías 7:14. La cita que ves en la pantalla es la cita de Isaías 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Isaías 7:14. Como Mateo quiere demostrarles a los judíos que ese Jesús tiene una conexión con el Mesías prometido del Antiguo Testamento, él va muchas veces a citar el Antiguo Testamento. Va a repetir el verbo para que se cumpliese 14 veces en el Evangelio de Mateo. Eso no es casualidad. Él está tratando de usar el Antiguo Testamento para demostrar que en la persona de Jesús se está cumpliendo la promesa de que este es el Mesías prometido. Mateo hace todo esto para ayudar al judío a unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Mateo va a citar más de 60 veces el Antiguo Testamento para mostrarle al judío al que está dirigiendo su evangelio que ese Mesías prometido allí en el Antiguo Testamento es el Mesías en la persona del Señor Jesucristo. La promesa se ha cumplido en su primera venida. Es el Mesías que debe ser aceptado y debe ser recibido por la nación de Israel. Más de 60 veces
Mateo cita el Antiguo Testamento para mostrarles en la persona de Jesús que Él es el Mesías prometido. Ningún otro libro del Nuevo Testamento hace esto, excepto Romanos. De todos los 27 libros del Nuevo Testamento, el libro que más cita el Antiguo Testamento, excepto Romanos, es Mateo. Esto es importante. Recuerda la conexión. Está dando el mensaje Mateo al judío que debe reconocer en la persona de Jesús al Mesías prometido, el que va a cambiar la vida, el que va a transformar la historia. Tú sabes cómo termina todo. La nación de Israel tiene evidencia suficiente para recibir a Jesús como el Mesías. Y su duro corazón no les deja ver lo que tenían que haber visto en ese momento y van a crucificar al Mesías. Es interesante que ese niño en el pesebre, a ese niño se le llama Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Que traducido es Dios con nosotros. Esa frase, Dios con nosotros, es una frase hermosa porque transmite el concepto de que Dios vino acá a la tierra y armó su tienda de campaña para habitar, para vivir en medio de nosotros. Mientras todos los dioses y todas las religiones antiguas mostraban a un Dios lejano, el Dios de la Biblia es un Dios tan cercano que Él ha decidido armar su tienda de campaña en medio de nosotros, pecadores, inmundos e inmerecedores de su presencia. Armó su tienda de campaña en medio de nosotros y habitó con nosotros. ¿No crees que Él merece recibir la gloria y la honra en nuestra celebración navideña? ¿No crees que Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración por eso? Recuerda quiénes somos. Recuerda lo que hacemos. Recuerda cómo vivimos. El Dios santo, santo, santo decide armar su tienda de campaña en medio de nosotros porque quiere vivir junto a ti, porque quiere vivir en ti. ¡Qué increíble! Significado de la palabra Emanuel. Él nos podía salvar de otra manera. Él nos podía salvar desde lejos. Él podía encontrar otro método. Él podría encontrar otra forma. Pero cuando Él decide ser nuestro Salvador, decide hacerse hombre y decide armar su tienda de campaña en medio de nosotros, porque Él quiere ser cercano a ti. ¿Cuán lejos estás de Él? ¿Cuánto te interesa mantener una relación cercana con tu Salvador?
La cita que ves allí en Gálatas, en la siguiente diapositiva, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aunque nosotros debatimos y nos peleamos y argumentamos que Jesús no nació en diciembre, y tenemos razones bíblicas para sostener eso, Él no nació en diciembre. Pero lo que está mal es tanta pelea y tanta pugna entre nosotros los creyentes. Lo importante es que Él nació. No importa cuándo. Usamos la época de diciembre para recordar eso. Lo exacto es que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios no está atrasado, su reloj es preciso. Cuando vino el momento que había sido determinado por Dios el Padre, en ese instante, ese día, esa hora, en ese instante que Dios el Padre había decidido que este evento iba a ocurrir, ocurrió. Y eso es lo importante. Porque cuando Él nació, su propósito era morir en una cruz y darnos con eso salvación eterna. Porque Él es Jesús, el Salvador. Y porque Él es Emmanuel, el Dios que quiso habitar en medio de nosotros, quien armó su tienda de campaña en medio de nosotros, porque Él es Dios con nosotros. ¿Por qué no vuelves a Él? ¿Por qué no abandonar la rebeldía? ¿Por qué no dejas de ser rebelde y vuelves a tu Dios? ¿Por qué no mantener una relación cercana con un Dios que quiere vivir cerca de ti? Si estos dos elementos no están presentes en nuestra Navidad, no estamos celebrando Navidad. Y si en tu celebración navideña estás con otros creyentes, haz que Jesús sea el centro de tu celebración. Que Él reciba la gloria, la honra, el honor que Él merece. Y si estás con gente que no conoce de Cristo, háblales. Ellos necesitan saber que Jesús es el Salvador. Y ellos necesitan saber que el Dios de la Biblia es un Dios cercano, es un Dios que quiere vivir en medio de nosotros. Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Armó su tienda de campaña para estar cerca de nosotros. Habla al incrédulo de esto. Él necesita escuchar de ti esto para que en verdad puedas celebrar Navidad. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos el significado de lo que es o debería ser Navidad para nosotros. Ayúdanos a ponerte a ti en el centro de nuestra celebración. Que se note que celebramos Navidad de manera distinta, dándote a ti el lugar que tú mereces, Señor.
Gracias por ser Jesús. Porque eso hizo posible que nos salvaras. Que nos salvaras del castigo que nosotros merecíamos. Que nos salvaras de el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Y gracias porque eso hace posible que nosotros podamos vivir una vida santa, una vida distinta ahora. Y gracias porque un día nos salvarás de la presencia del pecado para siempre, por la eternidad. Gracias por ser Emmanuel. Gracias por querer vivir cerca de nosotros. Cerca de nosotros. Ayúdanos a comprender los privilegios que tenemos sin merecerlo. Gracias porque decidiste armar tu tienda de campaña en medio de nosotros. Pedimos tu bendición, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Gracias, veo su mano. Bájela nomás. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para la persona que levantó su mano, en un momentito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Si usted quiere, puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de atrás. Hay una dama de nuestra iglesia que la está esperando. Quiere llevarle a otro lugar y quiere conversar un momento con usted. Si usted desea hacerlo con toda confianza, siga. Siga nomás, hay una dama atrás que le está esperando. Gracias por su disposición. Padre Celestial, te doy gracias por la persona que nos visita. Señor, tú conoces sus motivos de oración y yo pido que conforme a tu voluntad tú puedas contestar. Padre, te ruego que en este momento que va a estar escuchando el Evangelio, yo te pido que tú le salves, Señor. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a reconocer el privilegio de lo que significa tenerte a ti como nuestro Salvador y como el Dios que quiso habitar en medio de nosotros. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido